Hoy, domingo 26 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. Nos vamos acercando cada vez más a celebrar los misterios de nuestra redención, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy domingo, como siempre lo decimos, un domingo para vivirlo en familia, descansando, pero eso sí, cumpliendo con nuestro precepto dominical. Acudir a la celebración de la Santa Misa para descubrir qué nos quiere decir hoy el Señor. En este día la primera lectura es del libro de Samuel. Escucharemos cómo Dios unge rey a David, al último de los hijos de Jesé, a través de Samuel, y lo sella con su espíritu, que lo acompaña y le da fuerza para cumplir su misión. Es Dios el que sella con cada uno de nosotros una misión y nos va a acompañar, pero está en nosotros el quererla cumplir, el fallarle o el triunfar. Que también nosotros sepamos responder. En todo este camino de Cuaresma que hemos seguido, a no desalentarnos, a seguir en nuestra vida. Como diría el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Con Él, ¿qué voy a temer? No tener miedo, si Él está conmigo. La segunda lectura, San Pablo, en esta carta a los Efesios, nos exhorta a vivir una vida nueva y comprometida como fruto de nuestro bautismo y ser luz en la sociedad, pues quien se abrió a la luz de Cristo no tiene que ver nada con las tinieblas. Qué gracia tan estupenda hemos recibido en nuestro bautismo. Por esa gracia, nosotros hemos visto la luz, esa luz que ha disipado las tinieblas y que es Cristo. El Evangelio es de San Juan, es un poquito largo, es el momento de la curación del ciego de nacimiento. No lo voy a leer porque realmente es bastante largo para no hacer esta reflexión más larga. Sin embargo, quisiera fijarme cómo en esta curación que Jesús hace al ciego de nacimiento nos ofrece una maravillosa catequesis. El Hijo de Dios, que es luz del mundo, sabe disipar las tinieblas. Este ciego que le preguntaba que quién había pecado, él o sus padres, para que naciera así. El Señor le dijo que ni él ni sus padres, que era preciso para que se manifestaran las obras de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, somos ciegos. Somos ciegos en el alma. Ciegos en nuestros juicios. Ciegos en nuestra vida espiritual. Necesitamos que Cristo nos abra a la luz. A veces nos resistimos a no convertirnos y esa ceguera espiritual es terrible. Cristo cura a este ciego y manifiesta en él sus obras. Hoy también nosotros pidámosle a Cristo, como al ciego de nacimiento, que nos cure, que nos haga ver la luz en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras mortificaciones, en nuestras debilidades. Cuando la vida matrimonial comienza a cegarnos,
y no vemos ya como el amor primero a mi marido, a mi esposa, cuando los hijos ya son un estorbo, son una carga, cuando el trabajo me resulta insoportable, cuando mi misma vida llena de pasión, de concupiscencia, de pecado, me hace flaquear. Dejarnos penetrar por el amor de Dios que nos da la luz, que abra nuestra alma, nuestro corazón, para que como el ciego nosotros sepamos ver con nuevos ojos, con nueva visión, con nueva esperanza nuestra vida. Que sigamos en esta Cuaresma trabajando por cambiar, por convertir nuestro corazón a la gran misericordia que el Señor nos hace día a día. Cristo es la luz, hermanos. Que Él siempre ilumine nuestra vida y que Él siempre nos enseñe a vivir en paz, en armonía, en esa claridad que nos haga descubrir el día a día de nuestras vidas. Feliz domingo, que Dios los bendiga.